Bueno, ¿qué os puedo decir? Un día de otoño triste, oscuro, caras grises y preocupadas, aquí para compartir un momento con nosotros y al final para hablar precisamente de esto, ¿no? De la mayor crisis financiera, económica y el mayor crash que vamos a tener de toda la historia. Y además está a la vuelta de la esquina. Y no es para menos, ¿no? Porque no paramos de oír Brexit, todos preocupados, Portugal, Italia, Trump, guerra comercial, recesión en China, pero un enfriamiento de la economía mundial, etcétera, 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 etcétera. Bien, nuestra idea aquí hoy, sabemos la preocupación de todos y la radio y bueno, todos los titulares, que aquí hemos estado antes, que esta crisis que se espera y que todo el mundo tiene tan clara no está tan clara, que se puede ser inmutable a la crisis y salir bastante bien parado de la crisis, que no tenemos que tener absolutamente ningún miedo de lo que nos espera. Intentaremos demostrar con una serie de slides que al final hay que estar tranquilo, que las incertidumbres, que son de las que he hablado al principio, que he comentado un poco por encima, son solamente incertidumbres. Las incertidumbres son fruto de la ignorancia. No sabemos lo que puede pasar y eso nos produce un estado de malestar generalizado que nos hace tomar decisiones precipitadas. Y lo que tenemos que hacer es, en vez de hablar de incertidumbres, ¿por qué no hablamos un poco de los riesgos? ¿Qué riesgos reales hay y qué podemos hacer para intentar salir indemnes de esta situación tan catastrófica que nos pintan un poco todos los medios, ¿no? En muchas casas de inversión? Bueno, el primero de los riesgos, sí, una corrección. Y posiblemente no sea una, sino tengamos más de una o dos correcciones. Lo bueno de todo esto es que efectivamente correcciones entre el 10 y del 20%, pues ha habido varias. En el último siglo, de hecho, hemos tenido una media de una todos los años, de media. Y se puede evaluar, duran 54 sesiones, una media del 13,5%. Perfecto. Tenemos volatilidad. Tenemos que identificar dos cosas. Una cosa es el riesgo y otra cosa es la volatilidad. Esto solamente es volatilidad. ¿De acuerdo? Son correcciones, son normales, son partes del ciclo económico. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Hemos tenido muchísimas durante la historia. Hemos tenido muchas estos últimos 5 o 6 años y no ha pasado nada. El peligro no es la corrección del sí en sí misma. El peligro es donde estemos invirtiendo antes de que una corrección de esta suceda. Y pongo un ejemplo. Leía esta mañana una compañía como Honda. Honda Motores es una compañía que acaba de vender el último trimestre 1,3 millones de coches, 5,2 millones de motocicletas. Y es una compañía buena. Por otro lado tenemos a Tesla. Tesla ha vendido 83.000 coches en el mismo periodo. Y tenemos que estar impresionados, ¿no? Porque son coches buenísimos. Ha vendido solamente 83.000. Una compañía como Honda tiene 18.000 millones de dólares en cash. Tesla tiene 10.000 millones de deuda. Eso sí es un riesgo. Y sin embargo, Tesla tiene una valoración muy por encima de Honda. Y lo que es ya más agravante es que Honda el año pasado ganó 9.000 millones de dólares. 2.000 millones perdió Tesla. Y sin embargo es una de las queridas de la bolsa y uno de los comentarios, ¿no? Eso es un riesgo, es lo que nosotros consideramos un riesgo. A nosotros nos pagan por intentar que esos riesgos no ocurran. El riesgo es perder dinero y no recuperarlo nunca. La volatilidad es el precio que tenemos que pagar, desgraciadamente, para poder obtener una buena rentabilidad de nuestras carteras. Bueno, todos esto lo sabemos perfectamente. Cuanto mayor es la presión, estamos todos aquí hoy bastante presionados y no es por menos. La prensa, la televisión, los medios, nadie que quiera tener un clic en su Facebook y que no hable de recesión o que hable de crisis, pues va a tener a nadie que se pueda interesar de lo que tenga que decir. Y es cierto que cuanto mayor es la presión, mayor es la inclinación que tenemos para vender. Y es una cosa muy natural. Al final, yo no sé si alguno de vosotros habéis leído sobre inteligencia emocional o habéis leído sobre los parámetros de conducta humana, que es muy interesante desde un punto de vista de inversión, y es normal. O sea, cuando nos ponemos muy nerviosos o cuando sentimos miedo, a todos se nos queda la cara blanca. Y es cierto, nos vemos pánico, ¿no? Al final el cuerpo, notamos como el corazón se acelera y manda toda la sangre, no al cerebro, la manda a los pies y la manda a las manos. ¿Por qué? Porque tenemos que o pegarnos o salir corriendo. Es decir, la única forma que ha tenido el ser humano para sobrevivir desde la prehistoria ha sido o correr o pegar. O otra cosa más, si va más allá y el corazón va mucho más deprisa, las piernas se paralizan. Es decir, mañana ves en la época anterior,
cualquiera que viese un depredador, no tenías más remedio que quedarte paralizado. Como te movieras o corrieras, estabas frito. Y esos son los impulsos que nos llevan a tomar las decisiones cuando vemos esto en los mercados. Es el miedo, no es otra cosa, no es racional. El 85% de las decisiones que tomamos diariamente las tomamos con la parte del cerebro más externa, el córtex, que es la parte más emocional, y pensamos que somos racionales. Cuando se trata de dos sentimientos como el miedo y como la avaricia a veces, eso nos acaba paralizando. Y pongo otro ejemplo. La semana pasada, hablando de miedo y de terror, hablaba con un buen amigo y cliente que estaba absolutamente aterrorizado. Y me decía, Lucas, no sé qué hacer, necesito liquidez, esto es horroroso, abro la prensa, veo a mi mujer, las carteras las miro, todo cae, es el fin, y yo necesito hacer liquidez. Y le dije, no te preocupes, mañana te doy 750.000 euros por tu casa. Estábamos ahí en su casa, por el centro de Velázquez. Y abrió los ojos y me dijo, no, pero tú, ¿cómo te voy a vender mi casa por 750.000 euros? El valor mínimo que tienes son 2 millones, no estoy loco. Y le pregunto, ¿y por qué quieres hacer exactamente lo contrario con tu cartera? ¿Qué diferencia hay entre una acción que puedas tener de una compañía y tu casa? ¿Por qué cuando hablamos del inmobiliario tomamos unas decisiones más racionales? ¿Por qué cualquiera de vosotros, antes de comprar una casa y pedirse una hipoteca, veis los gastos que tenéis, los ingresos que tenéis, si me la pido a tipo fijo, a tipo variable, dónde puede subir más o menos el metro cuadrado? Hacéis un análisis exhaustivo. ¿Están los colegios cerca? ¿No? ¿Cuánto me puede costar llevarlos? Mis hijos, mi mujer, metros cuadrados por cada uno de mis hijos. Y sin embargo, cuando compramos una compañía, abrimos el periódico, vemos 4 noticias y la compramos o la vendemos como si nada y no hacemos un análisis más exhaustivo. Si haces ese análisis tan exhaustivo, te das cuenta que al final no nos podemos dejar llevar por esas emociones. Y como inversores estamos abocados a cometer una y otra vez exactamente los mismos errores. Es que las he pasado, ¿no? Vale. Esta es la siguiente. Para poner un ejemplo, este ha sido un año muy complicado. Por supuesto, si vemos el Eurostoxx, estos son todos los índices y en el año, pues básicamente, el que no hubiese tenido compañías energéticas, pues no ha hecho absolutamente nada. Es decir, el mercado hay una dispersión brutal. No hay que dejarse llevar por los índices, ni hay que dejarse llevar por los sectores, no hay que tomar decisiones precipitadas. Es difícil acertar. En el caso de Estados Unidos, que parece que sí, que efectivamente llevamos 2 años con unas subidas muy fuertes en Estados Unidos, el año pasado quitas a Google, a Amazon, a Facebook y a 3 más, y el S&P 500 estaba básicamente plano. Este año, que otra vez estamos teniendo una rentabilidad del S&P 500 positiva y buena, es el único índice del mundo de renta variable que está en positivo. Y de renta fija, todos los del mundo están en negativo y los de renta variable, pero nos fijamos que si quitamos un poco los sectores tecnológicos, tampoco está haciendo gran cosa. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí el riesgo está no en que nos pille una crisis o que venga una corrección, porque eso es normal. Aquí el riesgo está en que nos pillen cosas que están muy sobrevaloradas, porque ahí el peligro de volver a recuperar el capital es mucho más difícil. Y en algunos casos es casi imposible, ¿no? Bueno, tercera cosa que os quería decir. Predecir el próximo bank crash, bueno, lo habéis leído todos. Es imposible. Es imposible. ¿Cuántas compañías, cuántas entidades? Estamos hablando de Société Générale, de medios como MarketWatch, Guggenheim, Bauman, todos vienen constantemente diciéndonos, cuidado, la peor corrección posible está a punto de llegar. Los mercados van a caer un 87%, colapsos del 50%, colapsos del 70%. Es imposible averiguar cuál va a ser la siguiente crisis, cuál va a ser la siguiente corrección. Y lo mejor de todo es que nos debería dar exactamente igual cuándo vaya a ser. Tenemos una certeza, que va a venir, y otra, que no sabemos cuándo. Si sabemos que va a venir y no cuándo, pues estemos preparados. Nos va a pillar a todos, pero que nos pille bien. Y realmente no es tan peligroso. ¿No? Como dice Warren Buffett, en una entrevista que le hicieron hace una semana, más o menos, una semana y media, de que la economía americana, porque Warren Buffett el año pasado decía que, bueno, que la bolsa americana estaba barata, que había que invertir, que la economía subía mucho, etc. Y últimamente pues, está siendo un poco más laxo, ha hecho un poco de liquidez y le preguntaban, bueno, pero realmente, ¿qué es lo que piensas? Y pues yo lo que pienso es que la economía americana en 10 o 15 años estará muy por encima de hoy, con recesión o sin ella, da igual, lo estará. Entonces hay que tener un poco más de visión a largo plazo. Aquí vemos un libro que escribió Peter Mallouk en el 2015,
y tengo un par de gráficos de él para un poco ilustrar lo que os quería mencionar, decir, bueno, estamos hablando de correcciones, estamos aquí para hablar de la siguiente gran corrección que va a venir, por supuesto que va a venir. Mirar todas las correcciones, los puntos rojos son todos los años desde 1980 que han sido años con correcciones y el tamaño de las correcciones, todos los puntos rojos. Pues resulta que el 75%, más del 75% de los años en los que hemos tenido correcciones y correcciones muy fuertes, han acabado todos el mismo año en positivo. Yo no digo que este tenga que ser distinto, ni el año que viene tengamos que acabar en positivo. Da lo mismo. Hemos tenido años con correcciones fuertes del 13, del 18, del 17, del 19, casi del 20, que han acabado con un 27 y un 31 el mismo año. En los momentos de esas correcciones estábamos viendo exactamente los mismos titulares que estamos viendo hoy. Exactamente los mismos. Y sí, no siempre pasa. Tenemos años que estas barras que vienen hacia abajo son años en los que hemos tenido correcciones y el año ha acabado en negativo. Y en algunas ocasiones con correcciones fuertes. Pero ¿qué es lo que pasa a los 12 meses siguientes de una corrección? Que tenemos rebotes de los mercados mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque al final las oportunidades surgen en estas correcciones. No hay que salir corriendo, no hay que vender nuestra casa porque venga un loco y nos diga que nos ofrece un 50% de lo que nosotros pensamos que vale. Es absurdo, ¿no? Pero esto es volatilidad, hay que aguantarlo y nadie dice que sea fácil invertir en bolsa ni ganar dinero. Todo lo contrario, es muy difícil porque no podemos controlar esos sentimientos que nos dominan a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y otro riesgo, ya no hablamos de correcciones, ya esto ya es la pera, o sea, ya estamos hablando de una recesión. Es lo peor del mundo, o sea, la recesión es el fin del mundo, es el fin de la economía, es el hundimiento de todos los países. Al final, una recesión, por mucho ruido que haga y por mucho ruido que meta, son periodos económicos que duran muy poco. Para empezar, hablamos nada más que de 2 trimestres de PIB negativos, que luego pueden prolongarse en el tiempo. Pero finalmente, lo que está demostrado es que todas las recesiones, con todo el ruido que hacen, no tienen una duración en el tiempo larga. Salirse antes o intentar averiguar cuál va a ser la próxima recesión, como veremos más adelante, es la cosa más peligrosa y la peor decisión que podemos tomar como inversores, ¿no? Lo mejor de las recesiones, pues que todos los mercados bajistas, absolutamente todos, se convierten en mercados alcistas, todos. Y además en los 12 meses siguientes a todas las recesiones que ha habido en la historia y que habrá, los rebotes han sido mucho más grandes que las propias recesiones. De hecho, Peter Lynch, en Random Walk por Wall Street, escribía y decía que los inversores han perdido mucho más dinero esperando la recesión que lo que se ha perdido en la propia corrección de los mercados, ¿no? Y vemos cómo siempre y en todas y cada una de ellas ha venido un rebote fuerte. ¿Por qué? Pues como dice John Templeton, las mejores oportunidades surgen de las recesiones, no tenemos por qué tenerlas miedo. Al final, en realidad, son aliadas para intentar comprar todas esas compañías, aparte de las que tenemos y confiamos en ellas, que vemos que son baratas y que tienen potencial y que nunca hemos podido comprar porque cotizaban a precios que eran una locura, ¿no? Y esta frase me gusta especialmente de Warren Buffett porque en toda la vida y con todos los errores que he podido cometer en mi vida, si una cosa he visto absolutamente clara es que el mercado es un instrumento perfecto de traspaso de riqueza entre los impacientes hacia los pacientes. Y ha pasado siempre, una y otra vez. Al final, todos los medios, y no nos engañemos, el sector financiero, todos los sistemas, ganan comisiones no porque tú ganes o pierdas, sino porque tú intermedies. Hay que crear informes, tenemos que crear noticias, tenemos que acojonar a la gente para que todo el mundo compra, venda, y eso es una industria que está perfectamente montada y que funciona absolutamente como un reloj. Entonces, no nos dejemos llevar un poco también por ese mecanismo, ¿no? Bueno, otro ejemplo también habréis visto en algunas ocasiones, pero creía que era muy importante ponerlo aquí. Esta es una estadística más o menos de casi unos 20 años, 19 años del S&P 500, ¿no? Y digo, bien, hemos quitado, bueno, no aparecen, esto también es de Maluk, y no aparecen el 2017, alguien podría decir, ¿y 2017 y 2018 por qué no están? El libro se publicó en el 2015. Da igual, 2017 y 2018 hace que esto sea muchísimo más llamativo todavía, ¿no? El S&P 500 en todo este periodo de tiempo ha tenido una rentabilidad media del 8,2% anual. Si hubiésemos permanecido, estamos hablando de haber pasado desde 1996, hemos pasado 2 de los periodos más duros de toda la historia, de 2 correcciones de las más fuertes que hemos tenido. Si no hubiéramos hecho absolutamente nada, la rentabilidad media de nuestra cartera hubiera sido un 8,2, teniendo el S&P 500.
No hemos tenido que averiguar absolutamente nada. Si nos hubiésemos perdido solo 10 días, de todos esos años, 10 días que han sido los mejores de bolsa, donde se ha rebotado, nuestra rentabilidad habría sido exactamente la mitad, con perdernos solamente 10 días. Pero, ¿y si nos hubiéramos perdido 20? Una cuarta parte, 20 días en 20 años que no hemos estado en bolsa, hemos tenido una rentabilidad incluso por debajo de una letra del Tesoro. Si ya pasamos a 30 días, es un 0%, y si encima nos hemos perdido los 40 mejores días de bolsa, además de haber tenido un recorrido récord del índice, nuestra rentabilidad había sido absolutamente negativa, de un menos 2% de media anual. Habría sido un auténtico desastre. Estamos hablando de 40 días en 20 años, ¿eh? Y si no hubiéramos hecho nada, apagar la televisión, no coger la prensa y largarnos, la rentabilidad hubiera sido bastante decente. Este es un estudio, una especie de... No es un experimento porque esto está basado en datos reales, que quería un poco resaltar de Charles Schwab. Pues vamos a ver si todo esto es una película de los 20 días, de los 30 días y tal. Pues Charles Schwab hace relativamente poco pues, ha sacado un informe y bueno, un estudio. Dice, ¿qué hubiera pasado si en estos últimos 20 años nosotros cogemos e invertimos cada año $2.000? Cada año. ¿Cuándo? De 3 formas posibles. La primera, somos unos traders increíbles. Sabemos cuál es el mejor momento de cada año para invertir. Es decir, el punto mínimo de estos últimos 20 años de cada año hemos invertido $2.000. Somos unos verdaderos genios y eso es prácticamente imposible. Hay gente, yo no dudo que pueda conseguirlo, no lo sé, yo no conozco a nadie. Pero vamos a ponerlo como ejemplo. Hubiéramos obtenido una rentabilidad de $87.000. Una rentabilidad bastante buena. Hubiéramos prácticamente más que doblado nuestra inversión. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho absolutamente nada? Es decir, mira, yo no me creo el mercado, me quedo fuera, me compro letras del Tesoro y no invierto en nada. Pues hubiéramos obtenido una rentabilidad de $50.000, que no está mal. Muy por debajo de los 87, pero no es una rentabilidad mala. Pero ¿qué hubiera pasado si somos los peores inversores del mundo? Los peores. Es imposible tener más mala suerte. Y decides entrar el peor día de cada uno de los años de estos últimos 20 años. Es decir, eliges el peor, entras en cada pico, cada año, lo peor, lo que te dicen que no hagas nunca. Tiburones, no entres, no inviertas, es lo peor. Pues que tu rentabilidad habría sido de 72.487, casi la misma que si lo hubieras hecho mejor que nadie, casi la misma, porque el peligro no está en quedarte en el mercado, el peligro está en salirte, porque el efecto multiplicador de las inversiones es la matemática más brutal para nuestras inversiones y no somos conscientes. El efecto multiplicador es demoledor. Y bueno, este es un sencillo ejemplo para comentaros que, bueno, que tampoco hay que ser un verdadero genio para hacer las cosas bien, pero que no nos dejemos llevar por las emociones. Porque al final, hoy, igual que hace 9, 10 años o 18 años, estamos exactamente con la misma sensación que como si fuese la primera crisis que vimos. Estamos todos muertos de miedo, igual. Y siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Vemos además, este dato también es muy llamativo, cómo a pesar de todo esto, el dinero no ha ido a la renta variable. Vemos que la renta variable, y sobre todo en Estados Unidos, que ha sido lo más llamativo, ha subido muchísimo. ¿A dónde han ido los flujos del ahorro de los americanos, por ejemplo? Pues no han ido a la renta variable americana. Vemos que desde 1993, nada más que el 9,4% de todos los ahorros de los americanos, de todo el ahorro y de toda la inversión, no ha ido a la renta variable. ¿A dónde ha ido? A la renta fija. El 90% ha ido a la renta fija. Pero lo más sorprendente no es esto, que ya es sorprendente por sí. Lo más sorprendente es que desde 2007 a 2017, incluso los flujos son negativos. Ha salido más capital de inversión en renta variable que en la renta fija. Y es curioso que precisamente durante esos años todo el mundo haya invertido en activos que prácticamente te daban un 0% de rentabilidad. Un cupón cero, no pagaban nada. Y ahí es donde ha ido el dinero, no ha ido a la renta variable. Y la gente dirá, bueno, a ver, no me cuadra, ¿cómo puede ser que si no ha ido a la renta variable, cómo puede ser que suba? Si no entran los activos ahí, es imposible que suba la bolsa. Pues ha dado un caso no curioso, pero sí que llama la atención, y en Europa ha pasado lo mismo, es que las salidas a bolsa en el mercado americano han caído en picado, por lo tanto hay menos stock de renta variable, hay menos acciones que comprar. Además, la recompra de acciones que ha estado detrás de gran parte del movimiento de subida del S&P 500, porque el S&P 500 no refleja ni de lejos el crecimiento de la economía americana, ni de lejos, está muy por encima. Y gran parte de eso ha venido provocado por las recompras de las acciones de las propias compañías, que en sí no es algo malo, pero es un tema más bien contable, no es que vendas más,
ni que tengas más beneficios, pero como divides entre menos acciones, a tu accionista le pagas un mayor dividendo, tu rentabilidad es mayor. Pero curiosamente, vemos como en el 2018 estamos ya muy por encima del 2008, que fueron datos históricos de recompra, ¿no? Tenemos el dinero, yo tengo un retorno sobre el capital en mi compañía del 6, del 7%, me dan los tipos a 0, o al 1, o al 2,5%, me compro mis propias acciones y ya estoy teniendo una rentabilidad positiva. Tengo un carry positivo importante y eso lo han estado haciendo las compañías. Y no tan sorprendentemente, las que más recompra han hecho han sido precisamente las tecnológicas, que son las que más han subido. Entonces, esto explica también en parte el despropósito. Todo el mundo piensa que todo el mundo está invirtiendo en renta variable, que los flujos están yendo a renta variable, y no es cierto. Han ido más hacia la renta fija. Vemos la situación un poco económica, nos asusta, ves un gráfico del S&P 500 y da pánico, ves todas las recesiones y bien parece que viene la siguiente caída. En el gráfico de la izquierda vemos cuál es el valor de los activos de los ahorradores americanos. Es cierto, todo ha subido mucho, el valor de la vivienda, todos lo que son los inmuebles, los bienes, la renta variable, etcétera. Están en máximos históricos, en valoración. O sea, nunca en la historia el ahorrador americano se ha sentido tan... Luego ya podemos hablar de temas de igualdad y tal, de media, se ha sentido tan rico como ahora. Y sin embargo, el coste, a pesar de la deuda que tiene, el coste para cubrir la deuda, también es cierto, los tipos están bajos, subirán, pero hoy el coste para cubrir su deuda es también el menor de la historia. O sea, de su renta disponible, muy poco tiene que ir a pagar intereses. Y el 70% del PIB es el consumo, el 70% del PIB. Mucho tiene que cambiar las cosas para que este consumo se retraiga con fuerza. Tiene que haber no una caída del mercado, tiene que haber una recesión y un cambio económico en un momento en el que Estados Unidos nunca ha estado más fuerte. Y es verdad, todas las recesiones vienen en los momentos en que las economías están más fuertes. Y no es casualidad, los bancos centrales, la única forma que tienen de acabar con la inflación es subir los tipos de interés. Y cuando viene un calentamiento muy fuerte porque la economía va muy bien, se la cargan. Suben los tipos muy deprisa para que los valores caigan. Y eso va a pasar, pero como hemos visto antes, ha pasado muchas veces y no tenemos por qué preocuparnos. Hoy hay compañías muy baratas que dentro de 5 años van a vender un 20 o un 30% más de lo que están vendiendo hoy. Sus márgenes van a seguir expandiéndose. ¿Por qué nos da miedo que pasen por momentos de recesiones o momentos de crisis? Van a sobrevivir, van a saber, algunas sabrán navegar muy bien la crisis, otras no, otras que se habrán endeudado mucho, que han subido mucho estos últimos años, porque todo el crecimiento ha venido a base de la deuda, pues sus ingresos caerán porque tendrán que pagar más deuda, porque subirán los tipos de interés. En esas no queremos estar, por ejemplo, pero nada más, no hay que hacer un examen mucho más complicado. Ahora, en cuanto a tendencias, esa era un poco la parte para deciros que no os vayáis de aquí, la primera slide era un poco así exagerada y tal, pero que no os vayáis aquí muertos de miedo, porque al final este mecanismo tan brutal en el que estamos metidos todos vive de nuestro miedo, que no os quepa la menor duda. Y no es que nosotros, como cobramos comisiones, que queramos que estéis todo el día invertidos, no tiene absolutamente nada que ver, nuestro patrimonio está exactamente igual invertido y lo sabéis perfectamente. Es porque las decisiones de hecho, si hay publicaciones, si consigo alguna os la mandaré, de Fidelity o de Vontobel, en el que demuestran cómo la rentabilidad de sus clientes es mucho menor a la rentabilidad media de sus fondos, porque sus clientes lo único que hacen es entrar y salir, por el miedo, por intentar predecir las recesiones, me salgo yo a entrar cuando caiga el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para dar un poco un spot así de brillo, es cierto que bueno, Europa está como está, Estados Unidos está como está, nosotros creemos que el crecimiento a nivel global es bueno, pero bueno, este es el mundo, ¿no? El mundo funciona, el PIB sigue creciendo y tenemos aquí una región asiática como China que a pesar de representar ya el 15% del PIB mundial, es decir, ya ha cogido a Europa y las previsiones es que para el 2020 no solamente coja a Estados Unidos, sino que además supere a Estados Unidos, su economía representada en los índices donde podemos invertir nosotros representa menos que Australia, por ejemplo, que no es nada más que un 1,6% del PIB, o que, por ejemplo, que Inglaterra, que es el 3,3%. Inglaterra o Australia, el peso que tienen en los índices mundiales es muchísimo mayor del peso que tiene China o otras regiones asiáticas, ¿no? Y es que al final vamos a volver un poco sobre China. Vemos cómo desde 1988 los mercados emergentes han sufrido una vuelta muy importante, ¿no? Latinoamérica prácticamente ha dejado de existir, Brasil del 25 al 7%, México está por ahí prácticamente nada, Chile desaparece y aparecen los países asiáticos. Entonces, eso sí nos llama la atención. Nosotros somos conscientes del riesgo que hay
pero creemos que para los próximos años hay que tener una exposición a Asia muchísimo más grande. La semana que viene vamos a realizar un viaje por toda la zona asiática para visitar a compañías, a gestoras. Queremos saber lo que está pasando ahí. Están pasando cosas muy importantes. China ha pasado de representar el 12% al 30% del crecimiento del mundo, a aportar. Es una auténtica bestialidad y no ha hecho más que empezar. No va a ser fácil, habrá crisis, habrá pequeñas burbujas, habrá un tema inmobiliario, pero es absolutamente imparable. Es una nación acreedora, que tiene además 6,2 trillones de valores fuera. Es increíble, y que además está invirtiendo en toda la zona del sudeste asiático, que no solamente China, es que está, en vez de invertir más hacia el oeste, está invirtiendo más hacia el este. O sea que toda la región se favorece de este crecimiento. Lo que os comentaba antes, el PIB de China se prevé que vaya a superar a Estados Unidos y las estimaciones es que se han aumentado, ¿no? Se han extrapolado para que dentro de poco ya incluso supere su PIB al de Estados Unidos. Y en el caso de Europa, que es la siguiente slide, ya está aquí. La China ya está aquí, a pesar de las guerras comerciales, a pesar del miedo del sector inmobiliario, del shadow banking, de todas estas cosas que leemos todos los días, ¿no? Entonces creemos que es una región que va a tener que formar parte sus inversiones en nuestras carteras de una forma relativamente, no sé si importante, pero desde luego llamativa, ¿no? En términos de valoración vemos que los mercados emergentes respecto de los mercados americanos pocas veces los hemos visto tan baratos, pocas veces. Pero es cierto, es bueno, sí, claro, Lucas, fenomenal, es que la economía americana ha subido mucho, la economía de las emergentes no ha subido tanto, las materias primas los han destrozado, un dólar fuerte les ha destrozado, es normal que haya una diferencia. Que bueno, sí, es normal que haya una diferencia, pero igual que el S&P 500 no refleja el crecimiento real de la economía americana, el índice de emergentes tampoco refleja el crecimiento real de los países emergentes. Y muchos países que ya no son los países del 88, que han cambiado muchísimo, ¿no? En términos de valoración, ya si vemos de beneficios reales, vemos que así como Estados Unidos, en términos de valoración, está relativamente cara, pues los países emergentes todavía representan una oportunidad. Hay un descuento con todo el miedo de la guerra comercial, con todo el tema de las materias primas, que creemos que se dará la vuelta mucho antes de lo que piensa mucha gente también. Y luego, este ya no es el de emergentes, sino que es el índice asiático. En términos de PER, pues lo vemos también muy castigado debido a la guerra comercial. A mediados de septiembre, Morgan Stanley, Capital Index, pues dio una noticia diciendo que va a cuatriplicar el peso de China en todos sus índices globales. Cuatriplicar significan 7 trillones de dólares que automáticamente van a entrar en el mercado chino. Y si China sigue abriendo el mercado y sigue dejando que haya un free float más grande, va a pasar a representar el 40% del índice de emergentes que hay ahora mismo. El 40% del índice de emergentes. Hoy está en el torno del 17%. O sea que el potencial solamente ya por entrada de flujo de capitales va a ser tremendo, ¿no? Y bueno, ya terminar un poco con el tema de la guerra comercial que nos preocupa a todos. Es verdad que las guerras comerciales se ganan, pero lo que es muy difícil saber es quién las va a ganar. Pues bueno, vemos que el déficit comercial de Estados Unidos es un problema, a pesar que ahora hay una cierta recuperación y que el principal país con el que tienen un déficit que tienen que solucionar es China. Aquí tenemos a Canadá, tenemos a México y tenemos a Alemania, que bueno, que siguen teniendo déficit con ellos, pero en algunos casos, como en el caso de Alemania o como con el caso de México, ya se está corrigiendo. Pero China es un verdadero problema para Estados Unidos y lo saben. Y no es una batalla como NAFTA o como Irán, es una batalla de mucho más calado. Esto no es un tema de Donald Trump, este es un tema de un lobby de compañías americanas que están totalmente enfocadas a plantar cara a China. Lo que no sabemos es cuánto van a poder resistir. O sea, que no es un tema, se habla de que, bueno, pues está presionando, negociando para llegar a un acuerdo y tal. Yo creo que estamos lejos de ese acuerdo. El problema es que quien tiene todas las de perder hoy es Estados Unidos, porque a pesar de que ha subido los impuestos a todas las importaciones que vienen de China, no sé si son 200 o ya 300.000 millones de activos, eso es un problema de inflación brutal, porque Estados Unidos solo puede reemplazar el 35% de la producción de activos que consume la gente. Realmente esto no es un impuesto para los exportadores chinos, es un impuesto para el consumo interno, que va a seguir consumiendo eso, y más ahora que la economía está creciendo. Cuanto más crezca la economía, más van a estar dispuestos los americanos en pagar. Pero es más,
es que Trump lo que está diciendo no solamente está amenazando a los chinos, está amenazando a sus propias empresas. Les está diciendo, si a vosotros nos gusta que os pongan impuestos del 25% en las importaciones, venir a producir a Estados Unidos. Pero es que lo que Trump no comenta es que estas compañías que exportan a Estados Unidos exportan más del doble en el país donde producen, que es China. Y ese es un problema, ¿no? Entonces, creemos que por eso es cierto que China lo pasará mal. Muchos dicen, no, China ya ha perdido la batalla. Coge el índice asiático y coge el SP500 y mira el diferencial, han perdido. Y nosotros creemos todo lo contrario, que esto es un poco el ruido del mercado y que vamos a seguir oyendo ruido, pero que China todavía tiene mucho que decir y que hoy representa una oportunidad importante para el crecimiento futuro, ¿no?, de todos. Y ya, por último, y para cerrar, volatilidad. Todos sabemos, tenemos miedo a las correcciones, pero bueno, este es el índice de volatilidad de Estados Unidos. Cada subida de la volatilidad ha sido un castañazo de las bolsas, ha sido una crisis. Hemos tenido muchas. La crisis asiática del 97-98, Long-Term Capital, Rusia, las .com, Subprime, Black Monday, China, Fed, nombrad la que queráis, todas. Todas. Es normal que aumente la volatilidad. Lo hemos demostrado con las slides anteriores. La volatilidad es normal, es sana, las correcciones pasan y las correcciones se corrigen y son oportunidades. Así que no tenemos por qué tener miedo, si vemos el siguiente slide, en la situación actual, ¿no? Vemos que esto es la volatilidad del euro, la volatilidad el año pasado, en el 2017. Lo normal es esto, lo que estamos viviendo ahora. Lo normal no fue lo del año pasado. Esto no significa que no vaya a venir una corrección, ni tampoco significa que no vaya a venir una recesión. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que correcciones que vengan no nos preocupan. Recesiones nos preocupan un poco más, pero las hemos superado siempre y con rebotes de mercados mucho más fuertes y somos incapaces de predecir el momento. Lo que sí sabemos es que el momento actual es muy fuerte de la economía, no solo de la americana, también de la europea. Tenemos un problema político, pero el problema político se superará. Y China, a pesar de la ralentización, sigue subiendo por encima del 6% e invirtiendo mucho más en el consumo. Así que lo único que queríamos con esto deciros, que no tengáis tanto miedo, que no pasa nada, que hay que aguantar desgraciadamente estos vaivenes y que realmente lo peligroso es quedarte fuera del mercado. Bueno, con esto voy a dar paso a Jaime, que os va a comentar más sobre las acciones que las oportunidades que tenemos ahora en cartera.